Hola amigos, hoy les voy a hablar acerca de las características generales que se dan en la farmacocinética y en la farmacodinámica, ya que es muy importante conocer estos procesos a la hora de administrar un fármaco. Hay que tener en cuenta que estos no van a ser los mismos en todos los casos, ya que según el medicamento estos van a cambiar. Además, vamos a hablar también de cómo prescribir un fármaco según las leyes del Ecuador. Bien, comenzando con lo que es la farmacocinética, decimos que esta es una ciencia que estudia el fármaco desde el momento en el que ingresa al organismo hasta su eliminación. Permite conocer la concentración en la biofase en función de la dosis y tiempo de administración. También va a organizar procesos y factores que se presenten en el sitio de acción. Y por último nos va a mostrar cuándo los fármacos alcanzan su concentración óptima en el tejido diana. En cuanto a la concentración del fármaco, esta se va a dividir en varias etapas, en lo que es la liberación, como vemos aquí en la imagen que se libera el fármaco, la absorción, la distribución, el metabolismo, que generalmente se da en el hígado, y la eliminación. En cuanto a las vías de administración, vamos a tener una local y una sistémica. En cuanto a la local, decimos que esta va a actuar en el lugar de la zona, como por ejemplo tenemos un aerosol o anestésico. Y en lo que es la sistémica, decimos que esta puede ser intravenosa, es decir, que va a actuar directamente en el torrente sanguíneo. Mi nombre es Carla Moroso y yo les voy a hablar acerca del sistema Lambda. El sistema Lambda se va a clasificar en las siglas LA, D, M y E, las cuales quieren decir L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de excreción. La liberación es el proceso por el cual el principio activo se encuentra disponible para su absorción, es decir, la liberación es del momento desde que el fármaco ingresa al organismo a través de la boca, pasa por la laringe, por el esófago, llega al estómago y es liberado, y su principio activo es liberado para de esa manera ser absorbido ya sea por el torrente sanguíneo o el lugar específico por donde puede llegar a ser absorbido y generar una respuesta. Las etapas de la liberación. Para hacer más de una manera más fácil y explicativa, a la liberación le hemos dividido por etapas, las cuales son 3: desintegración, disgregación y disolución. Son denominadas las 3D. Entonces vamos a ir explicando una por una. La desintegración. La desintegración es el proceso en el que el fármaco, como aquí lo hemos representado de esta manera, se va a dividir en pequeñas partículas, es decir, va a quedar de esta manera. Seguido a esto va a venir lo que es la disgregación, que es cuando el fármaco que pasó a ser por estas partículas se va a dividir en partículas aún más pequeñas para ser disuelto o llegar a un proceso de disolución, que es en donde estas partículas más pequeñas van a ser disueltas o van a mantenerse en un medio acuoso y van a formar lo que es conocido como el fármaco disperso. Para explicar más o menos todos estos pasos, lo deberíamos como que siempre llevar de la mano con lo que es el sistema de la liberación controlada. Este sistema de liberación controlada está dividido en 4 pasos. El sistema de liberación retardada, que se da cuando el fármaco ha sido consumido demasiadas veces de manera intermitente o de manera repetida. El sistema de liberación específica, que es cuando el fármaco libera su principio activo
en un órgano específico o cerca de un órgano específico. El sistema de liberación en el receptor es cuando el fármaco libera su principio activo cerca del órgano diana o dentro del órgano diana. Y por último, el sistema de liberación sostenida, que es cuando el fármaco libera su acción de manera lenta y esto hace que se quede más tiempo dentro del organismo. Los factores que influyen sobre la velocidad de un fármaco. Vamos a tener el tamaño de la partícula, la solubilidad del fármaco, la formulación del medicamento y la forma de administración. Estos pasos los vamos a ver más detalladamente posteriormente en absorción, disolución, metabolismo y excreción. Entonces vamos a empezar con lo que es la absorción. La absorción va a ser la llegada de un fármaco desde su lugar de administración hasta llegar a la circulación sanguínea. Es decir, la absorción va a ser cuando el fármaco que ya ha sido liberado o que liberó ya su principio activo desde su lugar de, de administración hasta llegar a su lugar de liberación, ahora va a ser absorbido y esto se va a dar gracias a que el fármaco va a pasar las membranas celulares. Los factores que van a influenciar a este paso sobre las membranas celulares es la liposolubilidad, el grado de ionización. Siempre tiene que ser no ionizado porque de esta manera permite que sea liposoluble y lo que le permite que se dé el paso de la absorción. La presentación farmacéutica y el lugar de absorción. También tenemos lo que es el fenómeno de eliminación. Esto va a depender para qué cantidad de fármaco se va a liberar, qué cantidad de fármaco va a ser absorbida y qué cantidad de fármaco va a ser eliminado y el tiempo en el que va a ser eliminado, absorbido y liberado. Mecanismos para atravesar las membranas biológicas. Tenemos lo que es la difusión pasiva, la difusión a través de los poros, el transporte activo, la endocitosis y la exocitosis. Endocitosis es cuando el fármaco se encierra dentro de las membranas y ahí va a cumplir su efecto, mientras que la exocitosis es cuando el fármaco se abre y permite salir su solución, liberando así su efecto. Vamos a ir explicando una por una. La difusión pasiva. La difusión pasiva es utilizada por la mayoría de los fármacos. Esta es una disolución de la bicapa lipídica y no va a haber gasto energético. Esto va a ser denominada, o estos tres factores importantes para que se dé la difusión pasiva van a ser denominados como la cinética de primera generación, que están guiados por la ley de Franck. Ahora tenemos lo que es la difusión a través de los poros. Esta difusión a través de los poros para primero representarla, tenemos que reconocer qué es un poro. Los poros son los canales acuosos situados en la membrana para que las sustancias con bajo peso molecular y con carga negativa se le permita pasar a través de los poros, mientras que cuando los poros cambian, mientras que cuando estos poros se encuentran en una sustancia con alto peso molecular y con carga positiva, esto va a ser dado o va a ser ejecutado a través del transporte activo, que ya lo explicaremos con posterioridad. La velocidad de filtración. La velocidad de filtración siempre va a estar relacionada con la cantidad de concentración que tenga el fármaco. Entonces, a mayor concentración, mayor velocidad. A menor concentración, menor velocidad. El transporte activo. El transporte activo siempre va a tener un gasto energético. Sus macroproteínas van a permitir que un fármaco se traslade de un lado al otro lado de la membrana. Y estos van a atravesar las barreras hematoencefálicas, las barreras digestivas, entre otras. Los factores que van a afectar a la absorción o que van a permitir que esta absorción no se dé que el fármaco no cumpla su efecto dentro del organismo. Estos factores pueden ser fisiológicos, como son la edad y la alimentación y el embarazo,
factores patológicos como son la diarrea, vómitos y alteraciones de absorción, y los factores iatrogénicos como son las interacciones medicamentosas y la incorrecta administración de un fármaco. La biodisponibilidad. ¿Por qué es importante estudiar la biodisponibilidad junto a la absorción? Porque la biodisponibilidad es quien nos indica la cantidad del fármaco que es posible para acceder a los tejidos y producir su efecto. Es decir, es la cantidad o el porcentaje del fármaco disponible en el lugar en donde va a ser absorbido. Esta se va a clasificar en dos. En biodisponibilidad según la velocidad, que puede ser que la velocidad de absorción siempre va a estar relacionada con absorción, es decir, entonces la velocidad de la fracción de absorción, entonces quiere decir como que la velocidad o la fracción o el porcentaje que va a ser absorbido y con qué velocidad este va a ser absorbido, y la biodisponibilidad en magnitud, que es la cantidad de dosis aprovechada. Bien, continuando con los procesos de la farmacocinética, tenemos a la etapa de la distribución, en donde es el acceso de los fármacos hacia los órganos donde va a actuar y donde se va a eliminar. Como podemos ver aquí en imagen, tenemos al fármaco que se va a distribuir hacia distintos órganos del cuerpo humano. Dentro de la distribución tenemos que el fármaco se puede distribuir por varios tipos de transporte, como es la unión a proteínas, la unión a células sanguíneas y también se va a poder transportar por lo que es fracción libre. Seguida a la distribución tenemos al proceso del metabolismo, que es la biotransformación de fármacos en compuestos más fáciles de eliminar. Esto se va a dar por acción de los sistemas enzimáticos del organismo, que dará lugar a un metabolito. Este metabolito será más hidrosoluble que el fármaco precursor y la vía principal donde se va a metabolizar este fármaco va a ser el hígado. En el metabolismo tenemos al sistema oxidativo microsomal hepático, en donde la función principal de este va a ser la oxidación del fármaco para aumentar su hidrosolubilidad y al mismo tiempo va a favorecer a lo que es su excreción. En el metabolismo vamos a tener varios factores que van a modificar a la misma, como es la edad, en donde se va a mostrar en niños y en adultos mayores la actividad metabólica disminuida. De la misma manera va a presentarse en pacientes que tengan patología hepática. Otro de los factores que modifican el metabolismo tenemos que son los fármacos, ya que estos son inductores e inhibidores enzimáticos. También tenemos el hábito de fumar, debido a que esto induce al metabolismo del fármaco a que sea diferente. En la dieta vamos a ver que aquí aumenta el metabolismo oxidativo de algunos fármacos, como es la teofilina. En cuanto a los factores genéticos, también tenemos que es uno de los factores que modifican el metabolismo, ya que estas son mutaciones en las enzimas metabolizadoras. Por último, tenemos al proceso de la excreción, en donde es la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. Por lo general, el fármaco se va a excretar mediante el riñón, que es el órgano principal excretor
Otras vías alternativas de excreción también tenemos que son los pulmones, que se puede dar mediante la respiración, los líquidos biológicos, como es al momento de sudar, también se puede excretar el fármaco, y en lo que es el aparato digestivo. Vamos a ver también que existen dos tipos de excreción, que es el renal y el no renal, perdón. Dentro de lo que es la excreción renal, aquí por lo general se van a excretar los fármacos hidrosolubles, y en lo que engloba a la no renal vamos a ver que existe la excreción biliar mediante glándulas mamarias, como vemos aquí en la imagen, y también un tipo de no renal puede ser mediante la saliva. En lo que es la excreción renal, tenemos que la cantidad de fármaco excretada en orina se va a dar primeramente mediante filtración glomerular, seguido por la reabsorción tubular pasiva y la secreción tubular activa. En la excreción renal también tenemos a factores que van a modificarla, como es la insuficiencia renal. Aquí tenemos una insuficiencia renal aguda, así se ve una insuficiencia renal normal, y la crónica, que ya es un poco más grave. También tenemos a la disminución de la perfusión renal. También tenemos aquí la edad, que en niños y ancianos va a ser diferente. La competencia con el transportador, y la modificación de pH de la orina. Seguido tenemos a la excreción biliar, que este era un tipo de excreción diferente a la renal, en donde los únicos fármacos que se van a excretar mediante la excreción biliar van a ser los de elevado peso molecular. Un ejemplo de estos son los lipófilos. Por último, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la farmacocinética de los carbapenems, en donde muestra también la absorción, distribución, metabolismo y excreción. En lo que es la absorción, tenemos que la semivida plasmática en lo que son las personas sanas, lo normal va a ser de 1 hora. Vamos a tener que los valores de la concentración máxima van a ser entre 23, 49 y 115 microgramos sobre mililitros. Otros valores también son del 39, 3, 62, 3 y 153 microgramos sobre mililitros. En cuanto a la distribución, este se va a distribuir mediante el medio de transporte, que va a ser la unión del meropenem a proteínas plasmáticas, como les expliqué anteriormente, que en este caso fue del 2%. En la distribución, el meropenem se va a penetrar correctamente en fluidos y hacia tejidos corporales. En lo que es el metabolismo, tenemos que principalmente se va a metabolizar por hidrólisis del anillo beta-lactámico, y finalmente este fármaco se va a eliminar en los riñones, metabolito inactivo y heces, teniendo como porcentaje en los riñones más alto de un 70%, seguido del metabolito inactivo con un 28%, y en una disminución de la eliminación, o sea, se va a dar poco frecuente en las heces con un 2%. Hola, mi nombre es Isabel Astudillo y voy a continuar con la farmacocinética. Al hablar de farmacocinética decimos que es cómo actúa nuestro organismo al ingresar el fármaco en el mismo. Por lo tanto, vamos a estudiar su administración, su distribución, su metabolismo y su excreción. Existen
factores que van a intervenir en la farmacocinética. Por lo tanto, son el sexo, la edad, la raza, las enfermedades subyacentes que se pueden presentar, como al hígado, a los riñones, a los pulmones, o interacciones como fumar. El medicamento ingresa por la boca, pasa por el esófago llegando hacia el estómago, en donde se disuelve y libera su principio activo. En este mismo se absorberá en algunos casos, mientras que en otros pequeñas partes irán hacia los intestinos. De los intestinos el medicamento pasa hacia el torrente sanguíneo, en donde se distribuirá por todo el cuerpo. El fármaco finalmente será captado por el hígado, que lo metabolizará en la mayor parte de fármacos, mientras que en otras es el riñón el encargado de eliminar los fármacos en metabolitos, los que han sido producidos por el mismo hígado. Entonces, algunos fármacos se excretan por vía renal de la forma inalterada y en otros casos se excretan en forma de metabolitos. También existen diferentes vías por las cuales estos fármacos van a ser administrados. Puede ser la vía oral, por medio de la inhalación, subcutánea. Hola, mi nombre es Paola y vamos a continuar con lo que es la explicación de la farmacocinética y la farmacodinámica. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la farmacodinamia. Decimos que esta es una ciencia que estudia las acciones y efectos bioquímicos, fisiológicos y farmacológicos de los medicamentos dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, podemos resumir a este como el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos dentro de nuestro cuerpo. Decimos que este es muy contradictorio a la farmacocinética, ya que la farmacocinética se encarga de los procesos Labne, mientras que la farmacodinamia se encarga de las acciones y que cumplen los fármacos dentro de nuestro organismo. Ya, decimos que para que un fármaco pueda producir su efecto, estos no actúan en mecanismos desconocidos, sino que estos van a limitar su enfoque en estimular o inhibir los procesos propios de una célula. Ya. Los mecanismos de acción de los fármacos, estos son analizados a nivel molecular y se comprende el estudio de cómo una molécula de un fármaco o de un metabolito puede interactuar con otra molécula para así poder causar una respuesta en nuestro organismo. Ya. Para que un fármaco pueda producir un efecto farmacológico es necesario que actúe con los receptores farmacológicos o también denominados solo receptores. Para ello debemos conocer qué es un receptor y decimos que los receptores son macromoléculas generalmente de origen proteico que existen en la célula y estos pueden interactuar con ligandos tanto exógenos como endógenos. Además, debemos recalcar que los receptores son los encargados de dar una señalización química entre y dentro de la célula. Ya. Como ya les había explicado anteriormente, decimos que el fármaco siempre se debe unir a un receptor para poder ejercer su acción. Ya, y podemos decir que la unión se da por medio de enlaces químicos que generalmente son reversibles. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que estos puedan tener una unión que sea irreversible. Aquí tenemos una imagen y podemos ver la unión de un receptor con una sustancia o con un fármaco. Ya, también podemos decir que cuando una sustancia se combina con un receptor a través de un sitio específico, va a existir cambios dentro de lo que es la función celular. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la ubicación celular de los receptores. Decimos que los receptores se pueden ubicar en 3 lugares. Puede estar en la membrana, puede estar en el citoplasma o puede estar en el núcleo. Ya, cuando están ubicados dentro de la membrana celular o intracelular, estos tienen un sitio específico en donde se localizan.
que serían los fosfolípidos. Aquí en la imagen podemos ver una membrana celular y en la parte de acá abajo podemos ver los fosfolípidos, donde estarían ubicados los receptores. Ya, antes de continuar con la relación de las enzimas, es importante reconocer que existen tres respuestas que son desencadenadas por los receptores. Estas respuestas son las modificaciones del flujo de los iones, el cambio de actividad enzimática y la modificación en la producción o estructura de las proteínas. Ya. Entonces podemos decir que cuando un receptor está relacionado con las enzimas van a cumplir tres funciones específicas. Ya, las enzimas van a ayudar a transportar las sustancias químicas vitales. Además pueden regular la velocidad de una reacción química y actúa también en las funciones estructurales o también actúa regulando actividades o también actúa como un medio de transporte. Ya, antes de pasar a los requisitos de un receptor, es importante describir que existe una función muy específica que es unirse al ligado, y provocar una respuesta. Ya, dentro de lo que son los requisitos de un receptor tenemos dos: la capacidad de reconocimiento y la capacidad de transducción. Dentro de lo que es la capacidad de reconocimiento, decimos que esto es específicamente cuando un receptor reconoce una sustancia en específico. Mientras que la capacidad de transducción es la unión del receptor con el ligado y este puede desencadenar una respuesta. Ya, los fármacos en acción de los receptores, decimos que los fármacos siempre van a aprovechar la función natural que tiene un receptor. Ya, y decimos que para que un fármaco se una al receptor, siempre debe presentar una afinidad elevada por el fármaco y una especificidad para poder distinguir entre las moléculas similares. Ya, además se dice que existen sustancias que se adhieren a los mismos receptores del cerebro, como el caso de la morfina y los analgésicos derivados. Ya, ahora podemos mencionar que existen fármacos agonistas, o sea que cumplen una función agonista, o los antagonistas. Dentro de lo que son los fármacos agonistas, decimos que estos activan o estimulan los receptores, provocando una respuesta que puede incrementar o disminuir la función celular. Ya, tenemos aquí dos ejemplos. El primero es el carbacol. Este se va a adherir a los receptores del tracto respiratorio, que generalmente son de origen colinérgico. Estos van a causar una contracción de las células del músculo liso y van a originar una broncoconstricción. Y el segundo ejemplo es el albuterol. Este también se va a adherir a los receptores del tracto respiratorio, pero este va a tener una característica que es adrenérgica. Por lo tanto, este va a causar que los músculos lisos se relajen y produzcan una broncodilatación. Por otro lado, los fármacos antagonistas son los que bloquean el acceso o enlace de los agonistas con sus receptores. Estos se utilizarán para disminuir la respuesta de las células. Una imagen explicativa son los agonistas solos, que producirán su efecto activándose totalmente. Los agonistas más los antagonistas se unen y producen menor efecto que los agonistas solos, pero igual se producirá un efecto mínimo. Y los antagonistas solos, los cuales no se activarán, por lo tanto no habrá efecto de los mismos. Al hablar de la interacción fármaco-receptor, decimos que cuando el fármaco se une al receptor, se puede unir mediante la membrana, el citoplasma, el núcleo, y aquí tendremos un complemento o complejo fármaco-receptor. Esto facilitará o inhibirá la acción de las enzimas, por lo tanto alterará también la entrada y la salida de ciertos iones
en el interior de la célula, lo cual aumenta o disminuye la producción de varias proteínas. Posteriormente se producirá el efecto del fármaco. Al hablar de las características de unión del fármaco al receptor, decimos que hay tres principales. La afinidad es la capacidad para unirse a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. La especificidad es la capacidad para discriminar una molécula de otra. Por lo tanto, aquí habrá la diferenciación de moléculas. La actividad intrínseca o eficacia será la capacidad que tiene un fármaco unido a un receptor de producir el efecto del mismo. Por lo tanto, tendremos sustancias químicas que no podrán adherirse y otras sustancias químicas que sí podrán unirse a su célula y a sus receptores. ¿Cómo nos afectarán los fármacos? Aquí tenemos varios factores a tomar en cuenta. Uno de ellos es el índice terapéutico, otro es la curva dosis-respuesta. Como tercer punto tenemos la potencia de un fármaco, la tolerancia y la dependencia física también serán factores a tomar en cuenta. Vamos a ir explicando brevemente cada uno de ellos. El índice terapéutico. Esta es una medida relativa a la seguridad o toxicidad de un fármaco. Es el cociente entre la dosis tóxica media y la dosis eficaz media. Aquí tenemos que tener en cuenta la curva de la farmacocinética o la curva farmacéutica, la cual igual vamos a explicar brevemente ahora. Entonces, si vemos esto desde el punto de vista de la concentración en plasma de un medicamento, tendremos dos formas de medirlo. Uno por la concentración y otro por el tiempo. Todo fármaco que ingresa provoca que haya una subida de la concentración plasmática y luego la eliminación o su excreción. De aquí surgen dos fases importantes. La primera mitad es la absorción y la distribución y la segunda es la eliminación. Existe un punto importante que es el punto máximo en esta curva, el cual es la máxima concentración del fármaco y esto se conoce como la Cmax o concentración máxima. Aquí está como efecto máximo. El tiempo en el que se alcanza esta Cmax es el Tmax, que es el tiempo necesario para que un fármaco alcance la concentración máxima. Otro término que también es importante es la vida media, que es el proceso de eliminación que está dada por distintos órganos, como pueden ser el riñón, el hígado, el pulmón, la piel, el sudor y en algunos casos también la leche materna. Hay que recalcar que el rango terapéutico también es importante, ya que se refiere a la concentración que el fármaco debe alcanzar en el plasma. Entonces, si se incrementa la dosis, llegaremos a niveles muy tóxicos, como aquí está marcando la concentración mínima de toxicidad y la concentración mínima eficaz. La curva dosis-respuesta. Cuando combinamos esta curva con el índice terapéutico y con la potencia del fármaco, es cuando solemos escoger la cantidad de fármaco adecuado que administraremos posteriormente al paciente. Esto nos indica la concentración del fármaco frente a los efectos. Estos efectos pueden ser positivos y también negativos. Esto depende de la eficacia máxima y depende de los requerimientos que necesite el paciente. La potencia de un fármaco se debe a la dosis relativa que se necesita para lograr un efecto determinado. Cuanta más potencia tenga un fármaco, mayores serán sus efectos, de modo que con menos administraciones tendrán los mismos resultados que otros fármacos, de menor potencia. Al hablar de la tolerancia decimos que es la capacidad que tiene el cuerpo humano a adaptarse a los efectos de cualquier tipo de sustancia. La tolerancia hace que con la misma dosis administrada de una sustancia se genere un efecto mucho menor,
de forma que debemos incrementar la dosis para mantener un efecto inicial. Al hablar de la dependencia física, decimos que es la necesidad de continuar administrando el fármaco para prevenir la aparición de síntomas de abstinencia. Y con esto hemos terminado la farmacodinamia. Bueno, para continuar, yo les voy a hablar sobre las formas farmacéuticas. Yo soy Micaela Moscoso. Y bueno, para empezar, estas también son conocidas como formas galénicas. Estas son aquellas que les juntan al principio activo o medicamento con los excipientes, que es la forma farmacéutica inactiva que le va a dar esta forma al medicamento. Su principal objetivo es darle a cada uno de estos una dosis específica, y además cada uno va a tener una forma diferente de administración. Es por eso que esto es muy importante, ya que una que se administre vía intravenosa va a ser más efectiva que una que se tome vía oral. Para empezar, les voy a hablar de los fármacos sólidos. Entonces vamos a empezar con tabletas como el Acitrex y el Saldiar. Estos dos van a ser tabletas comprimidas recubiertas. Otro tipo de forma vamos a tener las cápsulas, como es el Digestopan Forte. Estos van a ser enzimas digestivas. Como se puede ver aquí, van a ser 3 tipos de enzimas diferentes que van a estar juntas en una sola cápsula. Otro tipo de cápsula va a ser el Alercept. Como podemos ver aquí, es con gránulos. Ya. Otro tipo de tableta vamos a tener el Salepla. Estos van a ser igual comprimidos recubiertos. También vamos a tener como otro ejemplo de tableta recubierta el Movipren. Ya. Otro tipo de presentación vamos a tener los polvos, como es el Sal de Andrews. También vamos a tener lo que son tópicos como crema, como es el Gentamax, que esta va a ser una crema con gentamicina con el 0,1%. Como gotas vamos a tener para uso pediátrico el Pediacare, que va a ser administrado por vía oral. Otro tipo de gotas vamos a tener la oticaína. Esta va a ser pero hacia el oído. Esta es sobre todo para combatir y remover el excesivo nivel de cera. Otros tópicos podemos decir, por ejemplo, la Sudenina Plus. Bueno, va a ser un gel que va a tener clindamicina. También vamos a tener un polvo antiséptico, como es el Aspersul. El Kinatopic, va a ser un sustituto de un jabón. También otro gel antibacteriano, por ejemplo el Elim. Bueno, como soluciones, en spray, por ejemplo, tenemos una solución nasal, como es la Rhinoplumisol. Bueno, también vamos a tener presentaciones en suspensiones o en jarabe. Para uso pediátrico vamos a tener el Buprex Forte, que va a ser una suspensión de ibuprofeno. Otro ejemplo de suspensión vamos a tener el DIP, que es sobre todo para adultos. Bueno, de aquí va a ser una suspensión, pero es un Oral Sept. Va a ser una solución antiséptica, es un tópico oral que es para combatir el mal aliento, la placa dental, los dolores de garganta, pero estos actúan solo como enjuagues, no se los traga, entonces van a ser solo tópicos bucales. Y otro tipo de forma farmacéutica tendremos lo que son vía intravenosa o intramuscular, como son los como es por ejemplo el Silestecin. Va a tener lidocaína y va a ser por inyección sublingual. Esto sobre todo para anestésicos, para anestesiar a nuestro paciente. Y bueno, eso sería algunos de los ejemplos de las formas farmacéuticas. Muchas gracias.
Bueno, continuando con las formas farmacéuticas antes indicadas, voy a continuar explicándoles cuándo se usan estos medicamentos en ciertos casos clínicos y así también poder explicar cuándo y cómo prescribir estos medicamentos. Ya, vamos a tener dos casos, un medicamento para niño y otro para adulto. Empezando por el niño, el problema nos dice que un paciente pediátrico de 7 años de edad con un peso de 15 kilogramos va a presentar cefalea y fiebre sobre los 39 grados. La madre va a indicar que este va a presentar hipersensibilidad al umbral, es decir, no le vamos a poder administrar paracetamol. Entonces, en este caso le vamos a administrar ibuprofeno y el nombre comercial de este va a ser Buprex Forte. Ya, la dosis nos dice que tenemos que multiplicar, el peso del paciente por 10 a 15 kilogramos por de 6 a 8 horas por 5 días. En este caso le vamos a multiplicar por 15 kilogramos, ya que este presenta una fiebre alta y presenta un dolor de cabeza intenso. Entonces vamos a multiplicar el peso del paciente 15 por 15, que nos dice la dosis. Esto va a ser 225 miligramos. Ya. En el medicamento nos dice que este viene de 200 miligramos en 5 mililitros. Entonces, ¿en cuántos mililitros nos va a entrar 225 miligramos? Esto será en 5.37 mililitros. Pero le vamos a administrar cada 8 horas. Entonces, por 3 nos sale 16.8 mililitros al día. Y como vamos a prescribir por 5 días, será en total 84.3. Esto será la dosis total. Y la forma farmacéutica nos dice que esto va a venir en una suspensión de 120 mililitros. Entonces la dosis total sí nos va a entrar en un frasco. Entonces, para prescribir vamos a poner ibuprofeno, es decir, primero el nombre genérico, entre paréntesis pondremos el nombre comercial, que es Buprex Forte, la concentración del medicamento, 200 miligramos en 5 mililitros. La presentación farmacéutica, esto es en suspensión oral. Y en cuántos frascos viene. Entonces ponemos numeral 1 y entre paréntesis escribimos el número 1. En las indicaciones igual vamos a comenzar poniendo el nombre comercial, genérico, ibuprofeno. De igual manera seguir entre paréntesis el nombre comercial, que es Buprex Forte. Y los mililitros que se darán específicamente, es decir, 5.37 mililitros cada 8 horas. Y esto era por 5 días.
Recordemos que la prescripción esta va a ser para el farmacéutico y esto es lo que va a ver el paciente. Bueno, en el otro ejemplo va a ser una paciente de 21 años. Esta va a consumir jazmín, entonces no vamos a poder darle amoxicilina en el siguiente problema. Paciente de 21 años presenta dolor moderado a nivel de la pieza 4.8 debido a un procedimiento postoperatorio de extracción de semolar. ¿Cuál sería el tratamiento más conveniente si la paciente consume jazmín? Bueno, entonces aquí vamos a irnos a darle acitromicina, ya que esta no presenta ningún efecto adverso ante los anticonceptivos. La acitromicina vamos a darle una cada 24 horas, máximo por 3 días. Entonces, la prescripción será, de igual manera, el nombre genérico primero, acitromicina. En este caso el nombre comercial va a ser Acitrex, entre paréntesis. Estos vienen en una tableta de 500 miligramos y como es cada 24 horas, por los 3 días, van a ser 3 tabletas la dosis total. Entonces esta viene en tableta. Numeral, la dosis total que eran 3 tabletas y entre paréntesis escrito 3. En las indicaciones igual empezamos poniendo el nombre genérico acitromicina, nombre comercial Acitrex, e indicaremos que va a ser una cada 24 horas por 3 días. Y esto sería como prescribir un medicamento. Bueno, continuando con las presentaciones farmacéuticas, ahora vamos a ver cuándo estas son administradas, a través de qué vías y los diferentes tipos de vías de administración que podemos encontrar. Para comenzar vamos a tener la vía oral. Esta va a ser la de más fácil acceso, la más común, es la más utilizada, ya que para el paciente es mucho más cómodo ingerir a través de estos los diferentes comprimidos que van a venir en tabletas, en cápsulas, las soluciones orales, los jarabes, las grajeas. También vamos a encontrar soluciones. Aquí una de sus características positivas es que si se sospecha de que pueda haber una toxicidad, podemos evitar los efectos adversos induciendo el vómito. Sin embargo, uno de sus efectos negativos que podemos encontrar es que su absorción puede verse alterada, ya que por los diferentes gases gástricos y por la alteración hepática. Otra vía de administración común es la sublingual. Aquí sobre todo se utilizan tabletas que se van a poner debajo de la lengua y se va a dejar que estas sean absorbidas. Aquí la absorción va a ser mucho más rápida y no se va a ver alterado el principio activo, ya que no va a pasar a través del hígado, sino este va a ir directamente a la sangre, por lo que sus niveles de concentración van a ser mayores. Y aquí sobre todo se van a usar líquidos y sobre todo va a ser en caso de urgencias, como por ejemplo nitroglicerina se puede usar. También vamos a tener la vía tópica. Aquí el medicamento se va a aplicar directamente sobre la zona en la que queremos que se haga el efecto. Este va a ser sobre todo en busca de un nivel local y la intención es acceder directamente a la dermis. Aquí podemos encontrar medicamentos que vienen en formas de pomadas, de cremas, de soluciones, de ungüentos, en polvos, y sobre todo van a ser usadas más las cremas que vienen como emulsiones. También vamos a tener la vía transdérmica. Aquí se van a usar los parches, así el principio activo va a ser absorbido a través de la piel. También vamos a tener la vía oftálmica, que se ponen gotas en los ojos, en donde la córnea va a absorber el principio activo. Aquí la biodisponibilidad va a ser baja, sin embargo se permite alcanzar concentraciones altas.
Y aquí vamos a encontrar soluciones como colirios o pomadas. También las vías ópticas, como se dio ejemplos anteriormente, estos van a ser solamente a nivel del oído externo, a través de gotas, o se pueden usar también medicamentos semisólidos, pero no son muy comunes. Tenemos también la vía intranasal. Aquí el medicamento actúa a nivel de la mucosa nasal en forma de pomada o soluciones, a través de gotas o nebulizadores. También vamos a tener la vía inhalatoria. Aquí la absorción del principio activo va a ser a través de la mucosa nasal. Aquí el medicamento se va a transformar de líquido a un vapor frío y tiene una buena característica, que cada dosificación ya viene establecida mediante cada pulsación. También tenemos la vía rectal. Aquí esta va a ser directamente a través del ano. Va a tener una absorción rápida, ya que esta no va a pasar a través del hígado, y es una zona muy vascularizada. Aquí los fármacos pueden ser supositorios y enemas, y como se dijo, su absorción es buena, ya que se evita el efecto del primer paso. También vamos a tener lo que es mediante vía vaginal. Se va a absorber a través de la membrana lipoidea y se pueden administrar cápsulas vaginales, también comprimidos o pomadas, y también se puede ver lo que son anticonceptivos en forma de anillos. También vamos a tener una de las vías más utilizadas, que es la parenteral, sobre todo para vía intravenosa, intramuscular y subcutánea. Sin embargo, también podemos encontrar diferentes vías que no son muy comunes, como tenemos la intracardíaca, la intraarticular, la peridural, la intratecal. Ahora, para detallar las más comunes, tenemos la intravenosa. Esta, como dice su nombre, es directamente a la vena, sobre todo las superficiales y las cutáneas. Aquí se va a inyectar el medicamento en forma líquida y su efecto va a ser rápido a través de la sangre, por lo que no podemos controlar los efectos adversos, y sobre todo se utiliza en una vía de urgencias. La vía intramuscular sobre todo se van a usar a través de músculos grandes, como son los brazos, los muslos o los glúteos. Aquí su volumen de concentración va a ser menor, no debe pasar los 5 mililitros, y esta va a ser una zona muy vascularizada, por lo que va a ser absorbida rápidamente. También vamos a tener la subcutánea. Esta va a ir directamente debajo de la piel y se pueden administrar, por ejemplo, pallets o comprimidos. Su volumen es menor, de 2 mililitros por lo general, y esta vía de administración es sobre todo cuando se quiere un efecto lento, duradero y sostenido. A continuación, Isabel les proporcionará un ejemplo más gráfico de estos tipos de vías. Gracias. Y bueno amigos, para terminar con este video se concluye que el conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinamia es indispensable a la hora de recetar un fármaco, puesto que estos indican el proceso que debe atravesar el medicamento dentro del organismo para ser absorbido, metabolizado, de tal manera que éste pueda cumplir su efecto. La farmacocinética decimos que es conocida como una ciencia que estudia los procesos LADME, en donde L significa liberación, A absorción, D distribución, M metabolismo y E excreción. En cuanto a la farmacodinamia, decimos que es una ciencia que estudia los mecanismos de acción del fármaco dentro de nuestro organismo, es decir, lo que el fármaco produce en el cuerpo. Además, es indispensable conocer que existe un sinnúmero de presentaciones y formas farmacéuticas, las cuales podrán cambiar según sea la manera en los que estos vayan a ser administrados. Ya, decimos que tenemos que dividir las formas farmacéuticas dependiendo del caso, si es que son niños, son neonatos o son adultos. Por ejemplo, en el caso de los niños, la farmacéutica más adecuada para usar sería una suspensión oral.
En el caso de los neonatos se debe administrar goteros y en el caso de los adultos se debe administrar un sólido. Este puede ser una cápsula, una tableta o un comprimido. Ya, en cuanto a lo que es la prescripción de los medicamentos según las leyes del Ecuador, decimos que para poder prescribir tanto las indicaciones como las partes que se van hacia una farmacia, es indispensable tener en cuenta los siguientes requisitos. En la parte de la prescripción debe ir el nombre genérico, seguido del nombre comercial, la concentración, la forma farmacéutica, el número de frascos o tabletas a ingerir. Y en el caso de las indicaciones. Y en el caso de las indicaciones, se debe colocar el nombre genérico seguido del nombre comercial, una dosis por toma y se debe indicar el número de días que va a ser administrado el fármaco. También se debe tener en cuenta que esto de aquí debe coincidir con la prescripción. Ya, aquí tenemos algunas de las bibliografías en la cual basamos nuestro estudio para poder realizar este video acerca de lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia y la prescripción de los medicamentos según las leyes de Ecuador.